El día de hoy, Señor, tan solo, Padre, te pedimos, Dios, que tu misericordia, Dios, sea evidente, Dios, en cada uno de nosotros, Dios, y que tu gracia, Padre, trabaje en nuestros corazones. Señor, que tu palabra, Dios, sea esa luz, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos, Padre. Confiamos en ti, Jesús. Creemos en ti, Padre, y el día de hoy descansamos en ti. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Números capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. En este pasaje, o más bien en este capítulo, habla acerca de algo totalmente diferente de lo que veníamos hablando. Si tú recuerdas, en el capítulo anterior, el capítulo 2, platicamos acerca de que Dios había mandado hacer un censo a todo el pueblo de Israel. Y ese censo tenía que ver con ciertas cosas, con ciertas características, y es lo que hemos estado estudiando poco a poco a lo largo de estos domingos. ¿Cómo es que Dios quería que el pueblo reaccionara? ¿Cómo es que Dios quería que el pueblo se organizara? ¿Cómo es que Dios quería que el pueblo se acomodara? ¿De qué manera o para qué servía este censo? Es lo que hemos estado viendo en todo el capítulo 2. Pero bueno, ya brincamos el capítulo 3. Y si te das cuenta, no tiene nada que ver con ningún censo. No tiene nada que ver con lo que antes veníamos diciendo en cuanto a números, en cuanto a una contabilidad, en cuanto a un censo, en cuanto a acomodo militar. No tiene absolutamente nada que ver, pero al mismo tiempo tiene todo que ver. Porque no tiene que ver con un ejército. Aquí ya nos están hablando de los 603.550 hombres mayores de 20 años y que podían tomar una espada para ir a la guerra. Ya no se está hablando de ellos. Ahora se está hablando acerca de los levitas. Y si tú vas al encabezado, dice el censo y los deberes de los levitas. Sí, hay un censo más adelante, pero nos habla primero, antes de saber cuántos son, antes de saber este tipo de cosas, nos habla de los deberes de los levitas. ¿Cómo es así? De repente estamos viendo un capítulo muy padre, ya nos vimos entrados en ese capítulo y el conteo y esto y aquello, pero ahora nos cambia abruptamente el tema, nos cambia de una manera, híjole, así, nos da vuelta la tortilla la palabra. Pero tiene muchísimo que ver. Porque como te estaba diciendo desde el principio, el pueblo de Israel no era un ejército. El pueblo de Israel no se ostentaba como un ejército. El pueblo de Israel venía de ser un esclavo. Y el pueblo de Israel, al ser 603.550 hombres mayores de 20 años, junto con sus esposas, junto con sus hijos, junto con más personas, el pueblo de Israel necesitaba, te lo dije anteriormente, ser y entender que ellos eran una comunidad espiritual. Eso es lo más importante, eso es lo que podemos extraer y es prácticamente o casi de lo que vamos a contar en todo el capítulo 3, de cómo Dios estaba diciendo al pueblo de Israel que fueran y que siguieran y que persistieran en ser una nación, una comunidad espiritual, con una relación con Dios. Eso es lo que estamos hablando. Y de eso vamos a hablar. Entonces, en ese censo anterior, destinado solo a la gente que podían llevar las armas, no se encontraban los levitas. Si tú te acuerdas, solamente eran de la tribu de Rubén, de la tribu de Dan, de la tribu de Efraín, etc. Pero no estaban los levitas. Ellos no se contaron. Ellos estaban consagrados a las exigencias del tabernáculo. Ellos estaban dedicados al trabajo a Dios, al tabernáculo. Y vemos cómo Dios establece también un orden y una organización en el capítulo anterior para el pueblo. La tribu fulana va a estar aquí, la tribu sultana va a estar aquí, norte, sur, este, oeste, y se van a acomodar de esta manera, y Dios establece un orden y una organización para el pueblo. Ya hablamos acerca de ese orden y de esa organización, y entonces Dios les decía, así marcharán ustedes, así acamparán también. Dos cosas diferentes, así marcharán y así acamparán. El marchar es caminar a través del desierto y el acampar es el reposo que la gente debía de entender que era Dios para ellos. Entonces, Dios estaba estableciendo un orden militar, social. Sí, muchísima gente, sí, los estaba acomodando militarmente, pero ahora vemos cómo es que Dios muestra la importancia de un orden que va mucho más allá de lo físico y un poder militar. Dios no solamente los está ordenando
y los está organizando de una manera militar y social. A ver, familias con familias, no se me vayan a confundir, no se me vayan a mezclar, los de Dan de este lado, los de Rubén de este lado, y van a marchar con sus familias, y van a marchar con sus casas, y bajo su bandera, y cada uno va a estar bien formadito, bien organizadito, y eso es lo que Dios estaba diciendo. Una organización física, militar, social, pero ahora todo va mucho más allá. Capítulo 3 va mucho más allá de lo físico. La teocracia. ¿Has escuchado hablar acerca de este término? La teocracia. La teocracia es una forma de gobierno que está basada en Dios. ¿Ok? ¿Has escuchado la palabra democracia? Ahorita la estás escuchando tal vez muchísimo, las elecciones en Estados Unidos, o cuando vamos a votar y que queremos ser un pueblo demócrata. En Estados Unidos había demócratas y había republicanos. Democracia, ¿ok? Bueno, la democracia significa que el gobierno está en las manos del pueblo, o que el pueblo decide. Y por eso, por ejemplo, nuestro gobernante o nuestro presidente de repente hace como encuestas. A ver, ¿ustedes qué quieren? Porque el pueblo gobierna. Demos, kratos. Democracia, el pueblo gobierna, el pueblo manda, y entonces de repente se hacen este tipo de cosas. Entonces se elige un presidente porque el pueblo manda a quien quiere que sea el presidente. Bueno, una teocracia es algo totalmente diferente. Una teocracia es teos, que significa Dios, kratos, gobierno. Teocracia significa Dios es el que gobierna. Dios es el que dice la primera palabra y la última palabra y la palabra intermedia y todas las demás palabras. O sea, es Dios por encima de todo. Y entonces, ¿tú recuerdas cuando platicamos acerca de que Jesús o Dios era el centro? Cuando hablamos del tabernáculo, el tabernáculo es el centro y todos se estaban alrededor del tabernáculo y todos se formaban con relación al tabernáculo, no con alguien más, sino en relación al tabernáculo. Eso significa una teocracia. Y en esta vez, la teocracia es un punto principal de los siguientes capítulos, señalando abiertamente que el propósito principal de Dios para su pueblo nunca fue, escucha, el propósito de Dios para su pueblo nunca fue, 1, religiosidad, 2, supremacía racial, 3, poder militar o el establecimiento de una nación próspera y con recursos abundantes. O sea, ese nunca fue el propósito de Dios. Ese nunca ha sido el propósito de Dios, ni para el pueblo de Israel, ni para nosotros como hijos de Dios y como la iglesia que nos ostentamos el día de hoy. Dios no busca en nosotros religiosidad. Dios no busca en nosotros una supremacía racial. Y de repente los judíos empezaron a creer más que toda la gente. Los judíos se empezaron a creer, y hasta el día de hoy, más que cualquiera. Nosotros somos los judíos, los elegidos. Ustedes son una bola de gentiles. Y hasta perros les decían a la gente. No te juntes con eso, con perros. Así lo dice la Biblia. Entonces, llegó a tal denigración racial el asunto que los judíos, híjole, wow, así eran como la octava maravilla, porque eran el pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces, Dios no quiso nunca eso. Dios no quiso que hubiera una supremacía racial. Dios no quiso que la gente entrara en religiosidad o que el pueblo se la creyera por su gran poder militar. 603,550 soldados, un ejército como nunca antes. Dios no quería eso, o Dios no quería que fueran una nación próspera y con recursos abundantes, que fueran a la tierra donde fluye leche y miel y que ya se quedaran. Somos una tierra muy próspera, algo muy grande con nosotros, híjole, gracias a Dios. No. Sino que al ser primeramente una comunidad espiritual, la comunión con Dios establecería las pautas y establecería los lineamientos para la bendición de todo un pueblo, generación tras generación. Hablamos de teocracia, es decir, Dios gobernando. Entonces, lo que Dios quería no era que fuera una nación súper importante, súper poderosa, súper religiosa, y en eso se convirtió. Dios no quería eso. Dios no quería nada de eso. Dios quería una comunión con su pueblo. Y entonces Dios los sacó de Egipto y los metió en el desierto para enseñarles cómo tener una comunión con Él, con la deidad. Dios establecería los lineamientos, los mandamientos, las normas para que el pueblo siguiera adelante y para que el pueblo pudiera atravesar ese desierto. Pero ellos, pues prácticamente no entendieron eso. Y entonces, cuando Dios estableció el tabernáculo, ellos empezaron a entrar en una religiosidad y amaron más el tabernáculo y lo que había en el tabernáculo que a Dios mismo.
Cuando ellos se vieron como un ejército, entonces amaron más el poder que ellos vieron que tenían en frente de las demás naciones, y entonces empezaron a alardear y a presumir de que eran una nación bien poderosa. Entraron a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, y Dios echó fuera a todos los enemigos, y Josué luchó en contra de ellos, y la tierra fue de ellos, y repartió la tierra, y ellos decían, wow, estamos en una tierra muy fértil, y Dios echó fuera a los gigantes, y Dios echó fuera a todos nuestros enemigos. Wow, qué padre. Pero ese no era el propósito. El propósito era una relación, una comunidad espiritual que tuviera relación con Dios, una comunidad de personas que siguieran los lineamientos, las pautas y las directrices y normas que Dios tenía para ellos, para que entonces la bendición pasara de generación a generación. Mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Eso era lo que Dios buscaba. Sin embargo, el pueblo de Israel en la marcha entendió todo lo contrario. Mira, Éxodo capítulo 19, versículo 1. Éxodo 19, 1. Si tú te fijaste en el versículo 1 de Números 3, dice en el monte Sinaí o en el desierto Sinaí. Todavía estaban allí. Entonces, si tú te vas a Éxodo 19, versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Están en el mismo lugar todavía. Desde Éxodo, desde aquí hasta allá, donde estamos estudiando ahorita Números. Y se habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les dijo, pausa, Dios les dijo, ustedes son una nación santa, y ustedes son una nación de sacerdotes para mí. Yo los saqué y los he traído a mí. Escucha lo que dice el versículo 4. Los he traído a mí. Dice, no los traje a la tierra, no los traje al desierto de Sinaí, aunque estaban físicamente en el desierto de Sinaí. No los traje aquí, dice, los traje a mí. Eso es muy importante, porque de allí se deslinda el propósito de la comunidad espiritual, el propósito de ahora tú y yo como iglesia. Dios nos trajo hacia Él, no nos trajo aquí. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces sigo leyendo. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, o sea, todos al mismo tiempo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados, fíjate, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había liberado, les había quitado toda esclavitud, todo yugo, y entonces ahora los llevaba así, a sí mismo, a su presencia, para que el pueblo entendiera que eran una comunidad espiritual. Y les dijo, todos ustedes se van a santificar. Si tú sigues leyendo el pasaje, dice, hombres, no toquen mujer alguna en la noche, por favor, en 3 días, no hagan nada de eso, santifíquense, lávense, porque yo vendré a ustedes en el monte Sinaí al tercer día. Y Dios establece a partir de ahí el pacto con Israel, los 10 mandamientos, la ley mosaica. Dios estableció el pacto con Israel y dijo, yo voy a venir a ustedes, voy a venir con ustedes. Eso es lo que Dios está diciendo, y da los lineamientos para acercarse a Él. Si tú te vas al contexto, Éxodo 20 habla acerca de los 10 mandamientos, y si le sigues dando vueltas a tu Biblia, luego habla acerca del tabernáculo, habla acerca de las ofrendas del tabernáculo, y si sigues en Levítico, habla acerca de cómo eran ese tipo de ofrendas en el tabernáculo. Es decir, Dios establece más que un ejército, establece que el pueblo de Israel fuera una comunidad espiritual. Sí, eran fuertes, y un día lo vimos, eran fuertes por causa de Dios. Dios les fortaleció, Dios les dio un propósito, y también Dios les estaba instruyendo para poder cumplir con el propósito de Dios. Ahora,
Busca Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61. Ahora esto tiene que ver más contigo y conmigo como iglesia, ¿ok? Comunidad espiritual, Antiguo Testamento, y aunque esto es también Antiguo Testamento, tiene que ver más también contigo y conmigo. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Aquí está hablando acerca de un propósito de Dios para el pueblo de Israel y también para la iglesia. Y el propósito es, Él vendría a hablar de cómo ser libres. Ya no solamente a rescatar a un pueblo de una nación como en Egipto e Israel, sino ahora vendría a hablarle a la gente: ustedes tienen que ser libres, ustedes tienen que cambiar, ustedes están enlutados, ustedes necesitan gozo, ustedes necesitan alegría, ustedes necesitan algo totalmente diferente. Dice: y he aquí yo vendré. Y entonces, después de que pasa eso, dice: y reedificaré las plazas y los templos y todo lo demás, y me seréis sacerdotes. Nuevamente está este principio: ser una comunidad espiritual, sacerdotes, ser una comunidad espiritual en búsqueda de Dios, ser una comunidad que busca a Dios, que proclama a Dios, que confía en Dios. Eso es lo que Dios buscaba desde el principio. Ese ha sido siempre el propósito de Dios para el pueblo de Israel y para ti y para mí. Siempre lo ha sido así. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: ahora, Nuevo Testamento, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ahí termina? ¿Qué sigue? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora no, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, también está el mismo concepto, sacerdocio, es decir, búsqueda de Dios, confianza en Dios, y entonces ser una comunidad espiritual. Ese es el propósito, una relación con Dios. Santiago, dale una vuelta para atrás de Pedro, Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Vamos a empezar a entrar en el tema. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí hay un gran principio. Dios nos anhela celosamente. Y te he dicho desde el principio, Dios quería que el pueblo de Israel tuviera una comunión con Él. Dios buscaba una relación con su pueblo y con sus hijos. Y el día de hoy, Dios sigue buscando lo mismo. Tal vez tú no eres parte del pueblo de Israel. No tienes sangre israelita o judía, ¿no? Pero hablamos de una comunión directa con Dios. Y entonces Dios quitó Él todo obstáculo para conseguir esa relación. Vosotros que antes no erais pueblo, vosotros que antes no teníais esperanza, ahora tenemos algo. Se llama esperanza, se llama perdón, se llama poder acercarnos a Dios. Y entonces tú y yo somos sacerdotes, es decir, personas dentro de esa comunidad espiritual que busca a Dios y que tiene una relación con Dios. Hablamos de una comunión directa con Él, y Él quitó todo obstáculo. Él ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Él ya nos llevó a Él. Él nos tiene en sus manos. Entonces de ahí se deslinda lo que te voy a decir a continuación.
el pueblo de los hijos de Israel, llamado en el monte Sinaí a formar una nación organizada, recibió al mismo tiempo un santuario y una organización sacerdotal para conseguir esa relación con Dios. Cuando hablamos de, vente, vamos a la iglesia, ven, conoce de Jesús, hablamos de que la gente dice de repente, es que ya me vas a cambiar de religión, es que yo no quiero cambiar de religión. Pues no, nadie te va a cambiar de religión, pero quiero que conozcas de Jesús, porque quiero que tengas tú una relación con Él. Y entonces cuando tú tienes una relación con Jesús, entonces nos damos cuenta de muchísimas cosas. Y es a partir de esa relación con Dios que tú y yo nuestros ojos son abiertos. Y entonces estamos aquí por eso, por tener una relación con Dios, no por venir a ser una bola de religiosos. Ninguno de los que estamos aquí pretendemos, o ninguno pretenda ser un religioso, o cambiar de religión, o tener una religión, porque ya te lo he dicho antes, la religión apesta y la religión no le gusta a Dios. Pero sí, lo que Dios busca es una relación contigo y conmigo. Eso es lo que siempre ha buscado Dios desde el principio. Los seres humanos hemos caído en errores, en pensar que es de esta manera, en pensar que es de aquella, pero Dios estableció un camino, una verdad y una vida. Y te voy a dar 2 puntos, muy rápido y fácil, de estos 4 versículos que estamos estudiando. Números capítulo 3, versículo 1 al 4, 2 puntos. Y te lo voy a volver a leer, ¿ok? Números capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Dios estableció personas para ejercer sacerdocio, para llevar al pueblo delante de Dios. Y vimos ya en todo el libro de Levítico cómo es que un pueblo imperfecto se acercaba a un Dios que es completamente perfecto y santo. Entonces ya vimos en todo el libro de Levítico eso. ¿Cómo es que Dios estableció eso? ¿Cómo es que Dios estableció los lineamientos y el camino para entonces acercarnos a Él? Ya lo vimos, no podemos repetirlo. Pero ahora sí podemos extraer, desde que Dios nombró a estos hombres, a los hijos de Aarón y Aarón como el sumo sacerdote, podemos establecer que Dios, punto uno, estableció una comunión con Él. Dios, la primera cosa que viene a hacer es establecer una comunión con nosotros. Comunión con Dios, es el punto 1. Comunión con Dios. Y entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si en esa comunión con Dios, lo que yo quiero, lo que Dios busca, porque dice la palabra que Él me anhela celosamente? O sea, nosotros de repente, y vamos a ver más al ratito eso, pero nosotros de repente decimos, es que, pues sí, de repente tenemos miedo también de que, pues el mundo se va a acabar, y es que ya las cosas están bien difíciles, y es que, y muchas cosas, ¿no? Pero ¿sabías que entre más pase ese día, más se acerque, entonces tú y yo vamos a ver nuestra esperanza, que se llama Jesús? Entonces, más allá de decir, híjole, que no pase, es más allá al revés, que pase. Ya quiero que esté Cristo aquí, ya quiero conocerlo, ya no quiero seguir sufriendo en este mundo de desgracia, mundo cruel, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Comunión con Dios. ¿Qué pasa si yo no deseo tener comunión con Dios? ¿Qué pasa si yo no tengo esa comunión con Dios? Aun cuando sé que debo de tenerla, no la deseo o no quiero. Bueno, si descuido, hablando como hijos de Dios, como cristianos, si descuido esa relación con Dios, corremos el riesgo de sentirnos, escuchen, si yo descuido mi relación con Dios, corro el riesgo de sentirme capaz, yo capaz, de sentirme independiente, 2, sentirme autosuficiente, es decir, no necesito de nadie. Pero al contrario de esto, cuanto más estamos con Dios, más incapaz me doy cuenta que soy. Cuando estoy con Dios, me doy cuenta que dependo totalmente de Él y que no soy suficiente ni siquiera para mí mismo, mucho menos para alguien más, como mi esposa, como mi esposo o como mis hijos. Cuando nos alejamos de Dios y de su relación con Él, tú y yo podemos pensar que somos autosuficientes, somos autorregulables, es decir, yo gobierno mi vida
y también que tú y yo somos totalmente independientes de todo. Pero cada vez que nos acercamos a Dios, entonces entendemos que somos incapaces, dependientes, torpes y que necesitamos de Él. Claro que el mundo no lo acepta, pero tú y yo estamos aquí porque buscamos estar en ese camino. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Al monte Sinaí. ¿Cercanos a qué? Al desierto. ¿Cercanos a qué? A Él. ¿Te acuerdas que decía en Éxodo: yo los he traído a mí? Cercanos a Él. Él nos anhela. El que más anhela que esto se acabe para poder verte y abrazarte es Dios. Es lo que más anhela Él, porque nos acerca a Él, nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Y dice el versículo 4, la primera frase: porque Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces me doy cuenta de que si Él es mi paz, a ver, todos buscamos, perseguimos y quisiéramos inclusive hasta comprar un frasco de paz. Porque tal vez los últimos días o tal vez los últimos años no ha habido paz en tu vida. O tal vez no te sientes en paz. O híjole, es que estás pensando, no puedes dormir, no sé, no encuentras paz. Híjole, cuando alguien tiene paz, dormimos plácidamente, ¿cierto? Un niño, un bebé puede dormir plácidamente porque no le preocupa nada. Pero nosotros adultos, ya que la gas, que la luz, que la tanda, que el Netflix, que el cable, que el teléfono, que dame 20 pesos para recargar, y nos empezamos a preocupar por tantas cosas. Pero no solamente es lo que viene en el mundo, lo que está en el mundo, sino también es cómo podemos obtener paz delante de Dios. Porque al final de cuentas todo esto va a terminar y todo esto se va a ir. Pero nuestra relación con Dios, y Dios es eterno. Entonces, paz, ¿por qué? ¿Para qué? Él es nuestra paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate lo que dice aquí. Él es nuestra paz. Y por causa de que Él es nuestra paz, entonces nos gloriamos en las tribulaciones. Una tribulación es un problema sumamente grande. Una tribulación es un problema sumamente serio. Esa es una tribulación. Y entonces, en medio de nuestras tribulaciones, dice, nos gloriamos. O sea, es algo totalmente diferente, en contrario a lo que el mundo piensa de los problemas. Tengo problemas. Ya no sé, ya no entiendo. Y entonces tú y yo tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses, en Dios. Y entonces, en medio de los problemas, en medio de tantas circunstancias tan difíciles en este momento en nuestras vidas, Dios nos da paz. Porque tenemos paz. Y esa es la paz que tú y yo buscamos, no solamente en el mundo, sino también dice paz para con Dios. Y Juan capítulo 15:5 lo hemos leído seguido. Separados de mí, nada podéis hacer. Él es nuestra paz. Confianza, comunión, comunicación con Dios, relación con Dios. Eso es lo que Él busca de nosotros. Israel tenía todo lo necesario, humanamente hablando, para seguir y atravesar el desierto. Pero era Dios mismo quien les trataba de recordar siempre su dependencia a Él, su dependencia a Dios. O sea, Israel era un ejército muy grande. Israel pudo haber atravesado el desierto de Sinaí en 2 semanas a pie. Pero se tardaron 40 años.
Humanamente eran totalmente capaces, pero Dios les recordaba: dependen de mí, yo quiero que estén conmigo, yo les amo. Y dice Juan 3:16, de tal manera Dios nos amó, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios siempre busca que tú y yo tengamos esa comunión con Él y esa dependencia a Dios. Pero ¿cómo es que Dios, escucha, Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? Y dice Deuteronomio 8, yo te llevé ahí para afligirte, para probarte y para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Yo, dice Dios, yo te llevé ahí, yo te mandé, yo te llevé de la mano, ahí te dejé en el desierto, para que entonces el pueblo de Israel pudiera buscar y entablar una relación con Dios. Para eso los llevaron al desierto. Ahora, escucha bien, pregunta: ¿cómo es que Dios te ha mostrado últimamente tu incapacidad, tu dependencia a Él, y te ha estado llamando para que restaures tu comunión con Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho últimamente en tu vida para que tú restaures tu comunión con Él? 2, para que también tú te declares dependiente de Él y también le digas: Señor, soy incapaz, no puedo, ya no tengo más fuerza. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida últimamente? ¿Qué desierto Dios ha puesto últimamente en ti para que te des cuenta de que eres incapaz, de que eres dependiente de Él y que lo necesitas completamente a Él en medio de este desierto? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida últimamente? Piénsalo, solamente tú lo sabes, pero piénsalo. Restaura tu comunión con Dios. En medio de un desierto tan difícil y tan desolador en tu vida, restaura tu comunión con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Restaura tu comunión con Dios. Primer punto. Segundo, liviandad en la práctica de mi comunión. Te voy a explicar. Liviandad. Liviandad viene de liviano. Si estás apuntando, es como si estuvieras escribiendo liviano. Liviandad. Liviandad, con B chica. Liviandad. Liviandad en la práctica. ¿Cuál práctica? La práctica de mi comunión. ¿Ok? Pregunta: ¿cuántas veces hemos querido buscar a Dios y obedecer a Dios a nuestra manera? ¿Ok? No me respondas, pero ¿cuántas veces has querido buscar a Dios y obedecer a Dios a tu manera? En Números capítulo 3, versículo 4, dice que los sacerdotes que Dios había establecido como hijos de Aarón, hubo dos, y los nombres eran Nadab y Abiú. Dice, pero Nadab y Abiú, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Dice, murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. ¿Qué fue lo que pasó con Nadab y Abiú? Murieron delante de la presencia de Dios. Ofrecieron fuego extraño. ¿Qué significa eso del fuego extraño? Está muy extraño, ¿no? Fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño. Vamos a ver de qué significa. Vete a Levítico, por favor, capítulo 10. Levítico capítulo 10. Ya vimos esto en alguna ocasión, hace como 2 años o 3 años. Levítico capítulo 10 y habla acerca del pecado de Nadab y Abiú. Fíjate lo que dice. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, iban Nadab y Abiú, 2 hombres, hijos de Aarón, sacerdotes. Dios los puso como sacerdotes, y entonces ellos se acercaron a Dios y en sus incensarios llevaron fuego extraño, fuego que Dios no les había pedido, fuego que Dios no les había dado ni les había ordenado. ¿Cómo fue eso? ¿De qué manera es? Bueno, podemos tardar mucho para explicarlo, pero ahorita te vas a dar cuenta de algo. Nadab y Abiú descuidaron su relación con Dios. Nadab y Abiú se olvidaron de que era Dios el que tenían enfrente y de que era Dios el que debían de buscar. Y entonces descuidar mi relación con Dios
o tratar de seguir una relación a medias solamente ocasiona problemas. Ya dijimos que, bueno, necesitamos una comunión con Dios, una relación con Él. Pero si yo quiero hacer una relación con Dios a medias o hacerlo a mi manera, eso me va a ocasionar problemas. ¿Qué problemas? A estos cuates les ocasionó la muerte. Hicieron algo que no debieron de haber hecho, algo que Dios no les mandó. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que hagas algo y no lo has hecho? ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho, no hagas esto y tú lo haces? ¿Cuántas? ¿Podemos contarlas? Híjole, no acabamos. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, no lo hacemos. Y lo que Dios no nos pide, eso vamos y lo hacemos. Entonces, descuidar mi relación con Dios me puede ocasionar la muerte. La paga del pecado es muerte. Y es una cadenita. Si yo descuido mi relación con Dios, entonces soy más proclive, soy más propenso a pecar. Y entonces el pecado me lleva a la muerte. Y debemos de cuidarnos de todo aquello que nos ciegue, todo aquello que enturbie nuestra visión y todo aquello que nuble nuestro entendimiento. Tenemos que cuidarnos de todo eso. ¿Qué es lo que usualmente enturbia o ciega o entenebrece nuestro entendimiento? Bueno, te voy a dar algunos ejemplos. Alcohol, por ejemplo, decimos, estamos en mis 5 sentidos. Cuando alguien está alcoholizado, entonces no está en sus 5 sentidos y puede decir muchas incoherencias, ¿verdad que sí? Drogas es otra manera de cómo perdemos la noción. Sexo ilícito, eso directamente no va a tu mente, pero va a tu espíritu y va a tu alma y te afecta como no tienes una idea. Carcome y carcome hasta matar. Pero bueno, no solamente son esos pecados, digamos, escandalosos. También hay otros pecados y cosas que nos hemos también encargado de hacer y que son bien sutiles, pero igual nos llevan a la muerte. Consumismo. ¿Sabías que el consumismo es uno de los problemas más grandes de la sociedad en este momento? O sea, te venden algo y tú dices, lo necesito, lo quiero. ¿Te ha pasado eso? Tienes una tele y te pasan una tele más grande y la quiero. Tienes coche y te pasan un coche más bonito y lo quiero. Tienes una torta en tu mesa y te pasan un chándwich todo así bonito y así bien acomodadito y dices, yo quiero ese chándwich, ¿no? Tienes una torta y quieres un sándwich y entonces los antojos. ¿No te ha pasado que de repente estás viendo la tele y se te aparecen unos chocorroles o unos pingüinos y... Hijo, ven por los chocorroles, ¿no te ha pasado eso? O bueno, estoy diciendo muchas marcas, pero bueno, una Maruchan, el domingo en la noche que acabas de salir de trabajar y no tienes ganas de levantarte. Hijo, te trae una Maruchan, porque no tengo ganas de cenar. Y ya vas con tu Maruchan, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Porque se te antoja, para eso está. Y en muchas ocasiones el mismo consumismo nos ha alejado de Dios, de verdad. ¿Te doy un ejemplo de consumismo? Navidad. El día de hoy, Navidad no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Dime si sí o no. Tiene que ver con un gordo panzón, pelón, gordo, y que no tiene nada que ver con mi vida. Eso es lo que ha hecho el consumismo. Navidad significa nacimiento, el nacimiento del Salvador. Pero el día de hoy la Navidad se ha olvidado de Él. Semana Santa, consumismo. La primera cosa que pensamos cuando se viene Semana Santa, ¿qué es la primera cosa que te viene a la cabeza? Balnearios, playa. Mínimo el charquito de San Juan, ¿no? Está por allá para Guanajuato. Mínimo la alberca. Mínimo saca la alberquita esa que te compré ahí en los tianguis, los sabaditos, y llénala de agua. Mínimo, porque hace harto calor. Pero Semana Santa no es eso. Pascua. La gente se olvidó de la Pascua. Consumismo. Más allá de que sean días los cuales se recuerde a Dios, son días de desenfreno y de liviandad. Ahorita te voy a dar un ejemplo de eso. Consumismo. Otro, materialismo.
¿Sabes qué significa el materialismo? Significa quiero tener. Significa para mí lo importante es esto, para mí lo importante es esto, para mí lo importante es lo que he visto, lo que tengo, lo que soy y en donde ando. Eso es materialismo. Ritualismo. Ritualismo es parte de la religión. Y el ritualismo también tiene que ver con santería, y tiene que ver con idolatría, y tiene que ver con hechizos, y tiene que ver con magia. Y la gente ha caído en eso. Pero hay uno más difícil, hay uno más cruel, y hay uno más sutil, y hay uno que ha engañado a más personas y a muchos cristianos en la actualidad. Y se llama el humanismo. Y el humanismo es aquel que te hace pensar que tú no necesitas de nadie, ni siquiera de Dios. Tú lo puedes, tú eres, nada más tú. Y si alguien te importa, que seas tú, nada más. Ese es humanismo. Y todo eso nos ha llevado a estar como estamos el día de hoy. Y la iglesia de Jesús, estamos hablando de ti y de mí ahora. La iglesia de Cristo, ¿en dónde está? La iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo? Debemos tener una comunión con Él, pero hemos caído en esa liviandad del mundo y hemos caído en lo que el mundo nos ha ofrecido también. Ok, estamos aquí en el mundo y Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mundo. Juan capítulo 8, búscalo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue tendrá la luz en su vida, la luz de la vida. Cuando tenemos un entendimiento entenebrecido por todo lo que hay alrededor de nosotros, necesitamos la luz. Por eso hablamos de una relación con Dios. Ahí mismo, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Alguna ocasión te has sentido atado, encadenado? ¿Te has sentido condenado? ¿Te has sentido que ya no puedes seguir adelante? ¿En algún momento te has sentido sin fuerzas? ¿En algún momento te has sentido que ya no vale nada lo que estás haciendo? Que ya no tiene razón de ser, que no vale la pena. Entonces, mi hermano, tienes que ser libre de eso. ¿Y cómo es? Bueno, conoce la verdad. Y la verdad se llama Jesús. Y la verdad nos hace libres. Y es en la verdad que tú y yo descansamos. Y en tus manos y en las mías está la verdad que tú y yo necesitamos. La verdad en Cristo Jesús. Liviandad. Un sinónimo de liviandad es inconstancia. Cuando hablamos de punto 1, una comunión con Dios, es lo que Dios viene a establecer. Y punto 2, hablamos de una liviandad en esa comunión, hablamos de una inconstancia. Entonces, piénsalo en ti. ¿Cuántas veces o qué tanto has sido tú inconstante en tu relación con Dios? ¿Qué tanto has sido tú inconstante en hacer la voluntad de Dios? Porque en nuestra relación con Dios, la liviandad de nuestra relación con Dios siempre va acompañada de pecado. No necesariamente el pecado es evidente, pero igual de mortal siempre es al final de camino. La liviandad va acompañada de superficialidad, de falta de seriedad, de desenfreno, de ligereza de pies, de concupiscencia y de obscenidad. De eso va acompañada la liviandad. La liviandad solamente es así como que una superficialidad de nuestra relación con Dios. Es como ir con Dios, pero nada más poquito, ¿no? Es como conocer a Dios, pero nada más de lejecitos, ¿no? Como el pueblo de Israel. Habla tú con nosotros, porque nosotros no queremos hablar nada con Dios, porque nos da miedo, nos da temor. La liviandad es, a ver, vamos a tener una relación con Dios. ¿Conoces a Cristo en tu corazón? Lo quiero conocer. Ok, y entonces conócelo. Y ya nunca vuelves. Liviandad significa el hecho de solamente hacer algo liviano, una relación liviana, una relación light, como ahora, ¿no? Hay tantas cosas light.
la liviandad o la superficialidad de nuestra relación con Dios actualmente, mi hermano, está causando estragos significativos dentro de la iglesia. Y no te quiero hablar de alguien más ni de otra iglesia. Estoy hablando de nosotros, de ti y de mí, los que estamos aquí y los que tal vez faltaron. Estamos hablando de una liviandad y está causando estragos significativos en nuestra iglesia. La iglesia light perdura y el pecado sigue matando. La liviandad en nuestra relación con Dios sigue perdurando y entonces la gente no estamos comprometidos con Dios. Es difícil en las iglesias que se hable de santidad. Es difícil que se hable de pecado. Es difícil que se hable de condenación. Es difícil que se hable de infierno. Y mejor, es que eso asusta a la gente. Es que eso asusta a la gente y no les hace sentir cómodos. Toda la gente nada más está moviendo así en las sillas. Y la gente nomás está volteando. Y la gente nomás está diciendo, ay. Y la gente nomás está diciendo, ay, ¿a qué hora se acaba? Ay, el pastor dura mucho, 1:15. Ya no, y la gente está inconforme. Entonces, para que no esté inconforme la gente y para que traiga más diezmo de pasada, pues mira, vamos a hablar nada más de promesas. Más de 5,000 promesas para el pueblo de Dios. ¡Wow! Todos tráiganse su Biblia de promesas. Es más, las vendemos nosotros, por cierto. Todos traigan su Biblia de promesas. Todos vamos a hablar de bendición. Todos vamos a hablar de que soy el elegido. Somos los elegidos, el pueblo de Israel. Somos la nación santa. Somos real sacerdocio o algo espiritual. Algo grandioso está pasando y Dios va a hacer algo grandioso en nuestras vidas. Y un gran avivamiento vendrá por causa de la iglesia. Si no nos arrepentimos, nunca va a pasar nada. Pareciera ser que el día de hoy es bien raro que la gente hable de santidad. Y aún más los pastores y las iglesias hablen de santidad. ¿Y qué significa santidad? Apartarte. Dejar de hacer lo que el mundo hace. Dejar de pensar como el mundo piensa. Busca Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y recuerda lo que dice Santiago. Dice, almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis, es decir, no tomes la forma de los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando tú y yo no conocíamos de Dios, habla acerca de esa ignorancia, pero ahora conoces de Dios y dice, no te hagas conforme a esos deseos de tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces dice, como hijos obedientes. ¿Cuánto de eso, de lo que Dios te ha dicho, no has obedecido? De verdad, mi hermano, el día de hoy la iglesia estamos sumergidos en una relación con Dios supremamente liviana y supremamente light. O sea, da pena ajena. A veces hay gente que dice, soy cristiano, mejor no digas, mano. ¿Sabes qué? Mejor di otra cosa. Pero no digas que eres cristiano porque das pena ajena. O sea, ¿de verdad? ¿Con esa vida? ¿De verdad? ¿Así me dices que eres hijo de Dios? No te la creo. Y no es porque ando espiándolos a ninguno de ustedes, ¿verdad? No ando atrás de nadie. Pero primera de Alejandro 3:1 dice, por sus feis les conoceréis. Entonces, hay un chismosote allí. Tenemos que empezar a dejar de hacer eso. Y como hijos obedientes, no ser conformados a los deseos que antes teníamos. Cuando tú no conocías a Dios, ¿cuánta sarta de cosas y de estupideces hiciste cuando no conocías de Dios? ¿Qué tanto hiciste? No lo sé. Pero dice Romanos que esas cosas nos daban vergüenza, nos dan vergüenza.
Éramos esclavos del pecado y de la concupiscencia. Pero ahora somos hijos de Dios y somos esclavos de la justicia y santidad. Como hijos obedientes, dice, no te conformes a lo que el mundo tiene y a lo que el mundo ofrece. No te conformes a lo que el mundo te está vendiendo. Es difícil que se hable en las iglesias de santidad y de pecado y de infierno. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que el diablo anda como, ¿qué dice? León rugiente buscando a quien devorar. Y entonces déjame decirte algo. Satanás ya está dando mordidas y está dando zarpazos a esta iglesia. Y unos bien fuertes. Y ya está pasando. No estamos de lejecitos, estamos ahorita nosotros. Y está tratando de destruirnos. Y está tratando de no hacernos llegar al propósito que Dios tiene. Juntos. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir con tu liviandad? ¿Seguir con esa inconstancia? ¿Seguir con eso? ¿Soy conforme a lo que el mundo me ofrece? Yo busco, yo quiero, yo anhelo lo que el mundo ofrece. Mi hermano, el materialismo y todo lo que hay alrededor de nosotros algún día ya va a dejar de existir. Cielos nuevos, tierra nueva, todo lo que tú conoces, lo que tú has codiciado, lo que tú buscas, va a dejar de existir, ya no va a estar. Tenemos que seguir viviendo, sí, es cierto. Tenemos que seguir comiendo, de acuerdo. Pero nuestra esperanza no está en lo que está aquí en el mundo, está en lo que está allá arriba, en un reino eterno y celestial. El infierno es real, mi hermano. Satanás es real y Satanás nos quiere destruir y nos está destruyendo si tú no regresas y restauras a esa relación con Dios, no conformándote al mundo, sino más bien haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer. Siempre es muy fácil tomar la alternativa más fácil, la que menos me cueste. Pero cuando andas buscando trabajo, tú andas buscando trabajo así como que quiero el trabajo que más trabajo me cueste. Usualmente buscamos el que menos. No, contrátame para el que menos me cueste, ¿no? Que venga nada más de lunes a miércoles y venga 2 horas de las 12 en adelante, nada más porque no puedo levantarme temprano. Y buscamos lo facilito. Pero con Dios no es así, mi hermano. Con Dios no es facilito. Con Dios tenemos que ser constantes, tenemos que buscarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que tener una relación. No podemos descuidar esa relación porque entonces corremos el riesgo de poner una muleta en nuestra vida espiritual y hacernos caminar con esa muleta para poder tratar de seguir adelante. Y esas muletas muchas veces son un gran error y una gran mentira, fuego extraño. Yo hago las cosas como yo le entiendo la palabra. Yo hago las cosas como yo quiero, como a mí se me antoja. Y yo quiero hacer las cosas como mejor me da a entender. No es así. En nuestra vida, en nuestra relación con Dios, no podemos ser livianos. No podemos ser superfluos. No podemos nada más ir por encimita. ¿Sabes por qué? Si tú y yo estamos jugando a ser cristianos y a ser livianos en nuestra relación con Dios, el diablo no está jugando, carnal. El diablo se la toma muy en serio. El diablo se toma muy en serio su papel y se está llevando gente al infierno. Y se está llevando personas y las está destruyendo y les está quitando su bendición y les está quitando todo absolutamente. ¿Qué vas a hacer? Dentro de esa liviandad hay inconstancia. Y entonces dice Lucas capítulo 18 versículo 8, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, Lucas 18, hallará fe en la tierra. Mi hermano, deja de estar jugando. Deja de tener una relación con Dios liviana. Deja de pensar como el mundo piensa. Deja de anhelar lo que el mundo anhela. Deja de hablar como el mundo habla. Empieza a vivir una vida obediente a Dios. No te conformes a lo que el mundo te está ofreciendo. Porque Satanás no está jugando en llevarte al infierno, destruir tu vida y destruir tu matrimonio y destruir tu casa y destruir todo en tu vida.
Él no está jugando. Si tú y yo pensamos en seguirle así como, pues no pasa nada, la paga del pecado es muerte. Y al final de cuentas te va a destruir. Sea mañana, sea pasado, sea en 2 años, te va a destruir. Pero no te vas a poder quitar esa situación en tu vida, esa consecuencia. No puedes jugar. Y menos ahorita como están las cosas. No podemos estar jugando. No podemos estar de livianos en nuestra relación con Dios, de superfluos en nuestra relación con Dios. No podemos en este momento, porque somos incapaces, porque necesitamos de Dios y somos dependientes de Él. No podemos ya seguir así. El tiempo se acerca. Jesús está a la puerta. ¿Encontrará fe? ¿Cómo te va a encontrar? ¿En dónde te va a encontrar? ¿Te va a encontrar vestido de fantasmita? ¿En dónde te va a encontrar? ¿Te va a encontrar maquillado de Frankenstein? ¿Qué te va a encontrar haciendo? ¿Hallará fe en Dios cuando venga? Mi hermano, ese es solamente un ejemplo de tantas cosas. Ese es solamente un ejemplo de lo que Dios quiere en tu vida. Y yo no me lo estoy inventando ni nada. Aquí está. El último pasaje que quiero citarte está en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 7. 2 Corintios 1, 7. Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguna vez te has sentido así? Que pierdes la esperanza de conservar la vida, que dices, ya no quiero, que dices, ya no aguanto. ¿Alguna vez te has sentido así? Híjole, yo me siento así cada rato, hermano. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si tú te has sentido como yo, con sentencia de muerte encima y con falta de esperanza de conservar la vida, entonces confía en aquel que nos libró, nos libra y nos librará. ¿En quién estás creyendo? Empieza tu relación con Él. Restaura tu relación con Él. Busca estar con Él siempre. Él es la respuesta. Todo lo que tú necesitas está en Él. Ve con Él. Oramos. Padre Santísimo, a ti sea la gloria. Un día más, una ocasión más. A ti sea, Señor, la alabanza y la adoración. Porque nosotros estamos aquí, Señor, para escucharte, pero también, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, en este día te pedimos perdón. Porque dice tu palabra, Señor, que cualquiera que comiere el pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No queremos, Señor, comer y beber indignamente, sin discernir
eficazmente, Señor, lo que estamos haciendo. Hoy nos has dado vida. Hoy nos has librado. Y sabemos que también nos vas a librar en un futuro. Porque eres Dios, eres Rey. Y hoy venimos, Señor, con un corazón incapaz, dependiente y buscando de ti. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitarte a que pases por tu pan y por tu copa, jugo de uva. Cuando regreses a tu lugar, quédate ahí en pie y espera un poquito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pan simboliza, Dios, tu cuerpo, Padre, que fue molido y fue destruido por causa nuestra. Este pan, Señor, simboliza, Dios, el castigo que yo merecía. Este pan, Señor, simboliza, Dios, que tú decidiste ir a la muerte y muerte de cruz por causa mía, para tener una relación con nosotros, para llevarnos al Padre. Hoy reconocemos, Señor, que si tú no lo hubieras hecho, Dios, no tendríamos esperanza alguna. No tendríamos, Señor, absolutamente nada en que confiar. Pero, Señor, tú nos has permitido hoy tener una esperanza eterna y firme hasta el final. Gracias, Dios, porque tu sacrificio nos ha hecho libres y tu sacrificio, Padre, nos ha llevado al Padre, al Rey. Gracias, Dios, por haber muerto en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, tú eres real, más real, Señor, de lo que yo soy.
y estás aquí y estás con nosotros. Y nosotros somos llamados hijos tuyos, Padre, por tu sacrificio, pero también somos perdonados por tu sangre. Hoy bendecimos, Señor, tu decisión, Señor, de morir por nosotros y de darnos una nueva oportunidad en tu gracia y en tu misericordia. Que cada día, Señor, nuestra vida tenga el anhelo, Señor, nuestro corazón de restaurar nuestra comunión contigo, porque para esto moriste, para llevarnos a ti, para estar contigo y para creer en ti. Gracias porque derramaste tu sangre hasta la última gota y nos diste vida. En el nombre de Cristo. Amén. Puedes tomar la copa. Señor, una vez más, Señor, confirmamos que eres nuestro Dios y nuestro Rey. Una vez más te anhelamos, una vez más te decimos: ven, Señor, porque queremos hacer esto contigo ya pronto. Los síntomas, Dios, y las señales dicen que estás cerca, pero aquí te esperamos, Señor, y esperamos, Dios, que encuentres nuestro corazón lleno de fe, confiados en ti en ese día. Fortalécenos, ayúdanos, porque la lucha, Dios, no es fácil, pero tú estás con nosotros. Y aunque sintamos sentencia de muerte, Dios, sabemos que tú venciste a la muerte en la cruz. Gracias, Dios, por tu preciosa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga a todos. Entonces, pasen por favor con César los hombres. Las mujeres van a organizar el asunto del lonche, de la comida. Hay que desalojar aquí también porque vamos